Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. El Centro de Educación Permanente Victoria Alba cumple este año 25 años de su creación y a lo largo de este periodo ha visto con sus propios ojos cómo ha sido la evolución de este tipo de enseñanza, desde las campañas de alfabetización que se desarrollaron en toda España a mediados de los años 70, hasta los nuevos planes de estudio que se ofertan hoy en día, como son los planes educativos de acceso a otros niveles, los planes para la obtención de titulaciones oficiales o para el fomento de la ciudadanía activa. En el año 1981 se alcanza la cifra de 2.044.661 españoles que siguen sin saber leer ni escribir, es decir, sobre el 7% de la población de entonces. Estos porcentajes en la comunidad autónoma de Andalucía llegan a superar el 12% de analfabetos absolutos, cuya muestra se incrementa de una manera significativa si se consideran analfabetos denominados funcionales, es decir, por dar un dato, el 37,5% de la población total, estoy hablando de 2 millones de andaluces, son analfabetos o bien absolutos o bien funcionales. Entonces, en este sentido, para dar solución urgente y real a esta dura realidad, la administración andaluza, desde el mismo momento en que recibe el traspaso de las competencias educativas, en las transferencias a la comunidad, estoy hablando de finales de 1982, pone en marcha el programa de educación de adulto en Andalucía. La Consejería de Educación, como respuesta, lo pone en marcha como una respuesta que permita lograr mayores expectativas reales de desarrollo global y suprimir o paliar o disminuir en la medida de lo posible esas cifras escandalosas de analfabetismo existentes en Andalucía. Y yo de aquella primera etapa, por resumirla, recuerdo sobre todo las intensas campañas de captación a nivel andaluz, de captación por parte de estos profesores específicamente preparados y que eran campañas que duraban mañana, tardes y noches, por las calles, por los barrios, por las parroquias, por las carreteras y todavía permanecen algunos de ellos en este centro. Voy a referirme a dos, digamos, lemas. Uno de ellos era el siguiente: esta no es tu firma, porque no sabían firmar, firmaban con el dedo, con tampón. No sabían escribir, no sabían leer. Esta no es tu firma, creó un gran impacto. Y otro segundo lema, nunca es tarde para aprender. En los 90 se necesitaba elevar el nivel de conocimientos de la población y reducir al mínimo las tasas del alfabetismo, porque se necesitaba mano de obra más cualificada y más instrumentos de desarrollo personal y comunitario de la ciudadanía para una efectiva participación social en los problemas que le rodeaban. Eso se hizo desde Educación Permanente. En el siglo XXI se nos exige otro tipo de ciudadanía, con titulaciones, con competencias, con dominio de idiomas, de tecnologías, con capacidad de reciclaje en lo personal y en lo profesional para afrontar nuevas situaciones y, por supuesto, disponibilidad permanente para aprender a aprender. Esto es fundamental. La disponibilidad para aprender a aprender es hoy una exigencia. ¿Por qué? Porque ya probablemente nadie tengamos un mismo trabajo para toda la vida. Tendremos 2, 3, 4, con lo cual ese esfuerzo de reciclaje
tiene que estar apoyado desde las estructuras educativas y, en concreto, desde mi punto de vista, por educación permanente. Bien, y pues de esto se trata, de poner la educación permanente al servicio de las demandas sociales, como ha ocurrido en otras situaciones. Esta es su esencia. De una parte, se deberá potenciar las capacidades de quienes avanzan en sus proyectos formativos con normalidad y con regularidad, y de otra, habrá que integrar a aquellas personas que no pueden seguir el ritmo de los cambios y necesitan apoyos más específicos para conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Porque el cambio es lo único que permanece. Y el cambio es ley de vida. Quienes no cambian se van a perder el futuro. Eso decía Kennedy. Bueno, deciros que antes de que se creara este centro a través de una orden que se publicó el 16 de mayo de 1991, en Jerez existía entonces un centro que era el único, que era el Centro de Adultos Aljibe. Este centro, pues, estaba repartido en varias unidades que nosotros le llamamos aulas anejas, y estaba repartido entonces por todo Jerez. En concreto, los 4 aulas anejas que eran San Telmo, Delicia, Granja y, como no, San Benito. Comentaros que en aquella época el Centro de Adultos San Benito, que todavía no estaba creado, era una aula aneja, pues simplemente estaba destinado entonces aquí 1 o 2 profesores, desarrollando una serie de planes que solamente se limitaban a la alfabetización. Cuando se hace el desgloce, porque el centro se creó en mayo, cuando se hace el desgloce del profesorado, que fue en el mes de junio, pues una serie de profesores, en concreto 9 profesores, apostamos por venirnos aquí a San Benito para transformar dentro de nuestras medidas lo que era tanto el centro, que era un centro abandonado, como el entorno, como los recursos, que no había entonces en aquella época ningún recurso, como los planes educativos. Y así se creó el Centro de Adultos San Benito. Luego, el Centro de Adultos San Benito pues, ha evolucionado de una forma radical. El centro ha experimentado a lo largo de los cursos escolares y de estos años, ha evolucionado muy positivamente. Esa evolución ha ido desde el alumnado o el número de matrícula, que antes de que se creara el centro, ese último año, había una matrícula aquí de 60 alumnos, el primer año que llegamos nosotros, en el año 91, que con una buena campaña de captación logramos matricular a 170 alumnos. Esa matrícula fue evolucionando a lo largo de estos años, de tener luego 300 alumnos de matrícula, 400 y pico, a la actualidad, este año, en el curso escolar 15-16, que se puede comprobar en Séneca, tenemos una matrícula de 877 alumnos. Bueno, el decreto supuso un momento en el que realmente lo que se hizo fue adaptar la estructura y el funcionamiento de los centros que se llamaban hasta entonces adultos y que a partir de aquí se llaman de educación permanente, bueno, a la nueva situación que se había generado en la educación de adultos. Lo que se hace fundamentalmente es cambiar, yo diría que radicalmente, el concepto del centro de adultos, más incardinado en una zona concreta, en el municipio, en la localidad, y se crean las redes de educación de adultos, en el que hay unos centros matrices, lo que se toma la decisión de que aquellos centros que tienen más de 5 maestros se conviertan en centros de educación permanente, y aquellos centros que tienen menos de 5 maestros, que eran la mayoría de Andalucía, los que estaban en las localidades más pequeñas del mundo rural, se convierten en secciones dependientes de esos centros matrices, que eran los centros de educación permanente. Por otro lado, se crearon las redes de educación permanente, en las que se integran también por primera vez en una estructura tanto estos nuevos centros de educación permanente como los institutos en los que se estaban desarrollando los planes de educación secundaria.
educación permanente porque ya mis hijas estaban en el colegio y la verdad que no me acordaba yo de nada, entonces era un poco recordar. Y no esperaba encontrarme con esto, desde el primer momento me sentí muy a gusto, muy bien, vi que había otras cosas aparte del graduado, entonces ya me metí en lo que es un programa que había para las mujeres de orientación profesional llamado MARE, y eso pues la verdad que fue una etapa muy bonita, aparte de muchos conocimientos y muchas salidas. Pues yo llegué a la educación permanente viéndolo por el periódico, que había un anuncio de que iban a abrir un plazo para apuntarse para hacer la prueba de acceso a la universidad. Pues yo llegué a la educación permanente porque una vez jubilado, comentando con amigos y tal, pues me comentaron la existencia del centro y estaba interesado en ello y nada, seguí la lista pendiente de cuando se publicara la inscripción y fui aceptado y aquí estoy ya por segundo año consecutivo. A educación permanente llegué a través de familiares y amigos. Me comunicaron de que en el centro daban educación permanente para personas mayores y vine. Pues llegué a la educación permanente porque me jubilé el año pasado y tenía un poco más de tiempo y el inglés siempre había sido para mí una espinita que nunca había podido estudiar y tenía ese gusto por hacerlo. Mi experiencia aquí en el centro de adultos fue muy positiva porque entré por graduado escolar y entonces conocí el programa de orientación profesional para mujeres. Entonces hice el graduado, luego me metí lo que era MARE, que era solamente para mujeres, para una orientación profesional, y cuando terminé el graduado ya entré lo que era concretamente MARE y hice imagen y sonido. Me presenté a las pruebas de FP1, primero en Sevilla y después aquí en La Granja, porque en Sevilla acabé una y luego me presenté aquí. Y después hice también, por medio del MARE, me metí en un curso de la Junta de Andalucía de locución de radio, en una academia aquí en Jerez. Pues cursé un año en la educación permanente y lo saqué muy bien. Mi experiencia fue muy buena, los profesores eran muy buenos y lo saqué todo estupendamente. Pues mi experiencia ha sido magnífica durante estos 2 años. El primero, haber entrado en el mundo de la informática, que para muchos adultos como yo era un poquito desconocida y no sé, me interesaba bastante y estoy muy contento con haberlo conseguido. Mi experiencia como alumno del centro fue como diríamos, como un bálsamo, porque ya las personas mayores lo que tenemos es que estar entretenido en algo, aunque yo no he cogido el centro como un entretenimiento, la verdad. Ya he venido a aprender, que por cierto sé bastante más de lo que vine antes. Mi experiencia durante este curso es muy buena, tenemos una profesora estupenda, tenemos un grupo de compañeros que estamos muy bien y las clases se hacen muy amenas y es fácil venir. Actualmente, el CEPER Victoria Alba cuenta con 2 aulas TIC con 50 ordenadores con conexión a Internet. Todas las aulas del centro cuentan con un ordenador conectado a un cañón y 2 de ellas ya cuentan con pizarra digital. Desinteresadamente, los profesores resulta que nos ayudan también, y aparte de eso, también, aparte que nos ayuda los profesores, también el director del centro, que también tenemos también para decirle que el buen funcionamiento y nos ayuda constantemente en cualquier cosa de incidencia que tengamos. El día a día en un centro de educación permanente como el Victoria Alba, pues digamos que tiene muchas variantes. Empezando porque hay 16 profesores, hay un sinfín de planes educativos. Nosotros abarcamos planes educativos relacionados con nuevas titulaciones, planes de nuevas tecnologías y demás, y lo que sí es que habría que distinguir entre lo que son las funciones de directivas, del equipo directivo,
y de la coordinación de todos estos planes y las funciones también de lo que serían ya nuestra labor docente de cada uno de los componentes del equipo directivo. Este equipo está formado por una secretaria, por un jefe de estudio y por mí, que soy la directora. Lo que siempre ha existido aquí en el Centro de Adultos Victoria Alba y que yo no cambiaría nunca es el buen ambiente. El buen ambiente de comunicación, de participación entre lo que es la comunidad educativa, tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnado. Nosotros siempre decimos que lo más importante o con lo que nosotros nos sentimos muy bien, me refiero al profesorado, es con el alumnado, que siempre solemos tener un alumnado muy bueno. Y el alumnado hay en planes educativos que varían, ¿no?, de un año a otro. Yo no sé si es que los alumnos que están aquí pues mantienen el espíritu y cuando se marchan dejan el relevo en las nuevas generaciones, pero ha ocurrido hasta con alumnado de la prueba de graduado libre, o en este caso, como estamos ahora, las tutorías de apoyo al estudio, las TAE, que alumnado ya mayor pues van caminando de la mano con alumnado más joven y notamos una transformación muy grande en ello. Entonces, yo de este centro, el espíritu del centro. Pues Victoria Alba fue un referente muy importante para nuestro centro. No es solamente un nombre aquí en el centro, sino que fue alguien a quien nunca olvidaremos por su capacidad de entrega, por su alegría, por esa gana que ella siempre tenía cuando venía de emprender nuevos retos, de conocer, siempre participando. Es una persona muy cercana. Yo siempre la recuerdo muy cercana con el alumnado, con los compañeros. Muy buena comunicadora. Contaba unas historias que todavía tenemos. Y algo muy importante es que hacía que el alumnado o el profesorado, el compañero que estuviese al lado, sintiese que era más de lo que pensaba. Yo recuerdo a Ezequiel Benítez, que llegó aquí, ahora es un cantador famoso, pero llegó aquí un niño y ella lo animó y fue con la primera persona con la que se marchó a Sevilla a un concurso de talentos que había por la Junta de Andalucía, que había potenciado la Junta de Andalucía para el alumnado de los centros de adultos, y Ezequiel ganó ese concurso. Se necesitan conocimientos, habilidades, competencias para adaptarnos a nuevos entornos de aprendizaje, utilizando los recursos disponibles y buscando otros en caso necesario. Es cierto que estos conocimientos y estas habilidades nos van a ayudar también a gestionar nuestras emociones, que son parte de nuestra evolución y también de nuestra conducta. Hacer frente a los retos de la sociedad cada vez más cambiante, asumir riesgos razonables y potenciar la autonomía personal y la innovación es un aprendizaje básico para personas capaces de aprender a aprender. Por tanto, el aprendizaje permanente no es solo una necesidad, sino que es imprescindible para el presente y, por supuesto, para el futuro. Los centros de nuestra provincia autorizados para impartir enseñanzas de personas adultas son los centros y secciones de educación permanente, los institutos de educación secundaria, el Instituto Provincial de Educación Permanente y su sección y las escuelas oficiales de idiomas. Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría.